Describe los antecedentes históricos que dan origen a la lucha de clases. En los tiempos históricos nos encontramos a la sociedad dividida, casi por doquier, en una serie de estamentos, dentro de cada uno de los cuales reina, a su vez, una nueva jerarquía social de grados y posiciones. En la Roma antigua son los patricios, los equites, los plebeyos, los esclavos. En la Edad Media, los señores feudales, los vasallos, los maestros y los oficiales de los gremios, los servicios de la gebla. Y dentro de cada una de esas clases todavía nos encontramos con nuevos matices y gradaciones. La burguesía fue la clase de los modernos capitalistas. Son los propietarios de los medios de producción y los patrones de los asalariados. El proletariado es la clase moderna de los asalariadores. No son propietarios de medios de producción, se ven obligados a vender su fuerza laboral para subsistir. El fin último de la lucha de clases se producirá, según Marx, solo cuando las clases dejen de existir. Ideologías como el fascismo y el nacionalismo y otro tipo de nacionalismos se oponen a la idea marxista de la lucha de clases. Menciona las condiciones políticas y económicas de la sociedad que dan origen a la lucha de clases. Poderes del Estado opresor en la lucha de clases. Son los poderes esenciales que los explotadores necesitan para relevarle la producción a la clase trabajadora. Primero, poder político. Segundo, poder económico. Tercero, poder social. Cuarto, poder de medio de comunicación. Quinto, poder judicial. Sexto, poder militar. Séptimo, poder religioso. Intereses de los explotadores. Controlando la mente o las ideas, se controla la producción. Así que en la lucha de clases están involucradas las fuerzas productivas, proletariado y la burguesía, eternas clases antagónicas. Clasificación de las clases. Tipos de lucha de clases. Existen diferentes tipos de lucha que podemos distinguir en los enfrentamientos entre las clases sociales opuestas. Podemos distinguir enfrentamientos a nivel económico o del proceso productivo, a nivel ideológico o de las ideas, y a nivel político o del aparato del Estado. Distinguimos, por lo tanto, la lucha económica es el enfrentamiento que se produce entre las clases opuestas a nivel de la infraestructura o región económica. Este enfrentamiento se caracteriza por la resistencia que oponen a este nivel las clases explotadas a las clases explotadoras. Lenin define de la siguiente manera la lucha económica del proletario. La lucha económica es la lucha colectiva de los obreros contra los patrones por seguir condiciones ventajosas de venta de la fuerza de trabajo, por mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los obreros. La lucha social, la lucha de clases se da también en el terreno de las ideas, ya que las ideas burguesas contribuyen a mantener la dominación de la clase explotadora sobre los explotados. La burguesía logra imponer estas ideas debido a que gracias a su poder económico controla las instituciones a través de las cuales se difunden las ideas: radio, prensa, televisión, cine, escuelas, universidades, etc. En una batalla sin tregua, si no se combate en forma continua contra la penetración de las ideas de la burguesía en el seno de la clase obrera y el pueblo, no se logrará jamás una conciencia revolucionaria capaz de llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. La lucha política. La lucha política
en el enfrentamiento que se produce entre las clases antagónicas a nivel de la región jurídico, política de la sociedad, o sea, la lucha de los explotados contra las leyes y las instituciones que mantienen la dominación de las clases explotadoras. En la sociedad capitalista, ella abarca desde la lucha de los obreros por mayores libertades políticas hasta su forma definitiva, la lucha por el poder político para distribuir a través de él al capitalismo e instaurar una nueva sociedad, la sociedad socialística. ¿Qué es la lucha de clases? La lucha de clases es un concepto o una teoría que explica la existencia de conflictos sociales como el resultado de un supuesto conflicto central o antagonismo e inherente a toda sociedad políticamente organizada entre los intereses de diferentes sectores o clases sociales. Para muchos, tal conflicto resulta un cambio o progreso político y social. Aunque el concepto es fundamental en el marxismo o el materialismo histórico, no es exclusivo de él y puede datarse tan temprano como en tiempos de Maquiavelo. ¿Cómo surgió la lucha de clases? La lucha de clases es un dato de la realidad social, no es una suposición marxista, como algunos piensan. Está presente en todas partes, en los hechos importantes y también en los revelantes de la vida colectiva. El antagonismo entre ricos y pobres, entre dominantes y dominados, entre propietarios y desafortunados, resulta inevitable y es parte de la propia dinámica de la sociedad. A pesar de que se ha empeñado en negar su existencia, atribuyéndola a la imaginación de Marx, la burguesía sabe mejor que todos que la lucha de clases existe y que ella no es un invento de la mente calenturienta del ideólogo socialista. Lo sabe porque durante mucho tiempo ha ganado en esa lucha. Características de las clases sociales, burguesía y proletariado. La burguesía deja de ser considerada una clase inferior a los nobles gracias a la posición alcanzada. El crecimiento del poder económico de la burguesía favoreció para que ésta llegara a su posición socioeconómica. Un origen en plena revolución manufacturera. Nos encontramos por productos mercantiles que eran dueños de sus talleres, donde trabajan junto con su familia, oficiales y aprendices. Al crecer la demanda de mercadería, no todos estuvieron en condiciones de adaptarse a través de la tecnología, y aquí podremos decir que este grupo se dividió entre dos: los que pasaron a ser parte del proletariado y los más afortunados que lograron tecnificarse. Los partidos comunistas dirigen la lucha de clase del proletariado, lucha que se sostiene en la esfera económica, política e ideológica, y para ello se apoyan en la teoría marxista-leninista. A medida que el capitalismo se desarrolla, la lucha clasista del proletariado adquiere carácter internacional y crea las condiciones para que los proletariados de todos los países se unan, para que se establezcan entre ellos lazos de solidaridad. Cumpliendo su misión histórico mundial, el proletariado, por medio de la revolución socialista, pone fin al dominio de la burguesía y de los terratenientes, suprime de la propiedad capitalista sobre los medios de producción e instaura la propiedad socialista. El proletariado, para definir claramente, es la clase social más baja de la época de la Edad Moderna, que, en modo de la producción capitalista, se ve obligada a vender su fuerza de trabajo a la burguesía por el carácter de los medios de producción. Un miembro de tal clase está llamado un proletario. En la Roma Imperia, los proletari eran los ciudadanos de la clase más baja, que no tenían propiedad y cuya única salida para el Estado era generar proles,
podríamos decir hijos, para engorar los ejércitos del imperio. El proletariado en la teoría marxista. En la teoría marxista, el proletariado es aquella clase social que no tiene la propiedad de los medios de producción. Por lo tanto, la única fuente de ingresos para los proletarios es la venta de su fuerza de trabajo. Los trabajadores de las fábricas desean que los sueldos sean tan altos como sea posible, mientras que los empresarios desean que los costos y por lo tanto los salarios sean tan bajos como sea posible, ya que para Marx esta contradicción es la peor. La concreción es el periodo de producción, hegemónicamente capitalista, de lo que él denomina la lucha de clases, y que considera el motor de la historia. Proletariado y tiempos de producción. Haciendo una cronología breve, el artesano preindustrial tiene total control del tiempo sobre su trabajo. Posteriormente, la aparición del reloj y la producción industrial primitiva configuraron un modelo de producción determinado por fechas, en la cual se comienzan a promover una visión productiva que incentivaba la cultura capitalista. En ese tiempo, quien no trabajaba era condenado a muerte. Fue la primera fase de la creación de un ejercicio de reserva. Luego, la máquina determinó un mínimo productivo más alto, el cual se traducía en el control del tiempo del obrero sobre su trabajo, y fue ahí donde Marx denunció explotación. ¿Por qué la burguesía y el proletariado son clases antagónicas? La burguesía, la moderna sociedad burguesa que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido los antagonismos de clase. Lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que han venido a sufrir a las antiguas. Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía, se caracteriza por haber simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a separarse cada vez más abiertamente en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas, la burguesía y el proletariado. De los servicios de la Gebla de la Edad Media surgieron los villanos de las primeras ciudades. Estos villanos fueron el germen de donde brotaron los primeros elementos de la burguesía. El descubrimiento de América, la circunnavegación de África abrieron nuevos horizontes e impidieron nuevo impulso a la burguesía. El mercado de China y de las Indias Orientales, la colonización de América, el intercambio con las colonias, el incremento de los medios de campo y de las mercaderías, en general dieron el comercio, a la navegación, a la industrial un empuje jamás conocido, atizando con ello el elemento revolucionario que se escondía en el seno de la sociedad feudal en descomposición. Pero los mercados seguían dilatándose, las necesidades seguían creciendo. Ya bastaba tampoco la manufactura. El invento del vapor y la maquinaria vinieron a revolucionar el régimen industrial de producción. La manufactura cedió el puesto a la gran industria moderna, y la clase media industrial hubo de dejar paso a los magnates de la industria, jefes de grandes ejércitos industriales, a los burgueses modernos. El proletariado recorre varias etapas de desarrollo. Su lucha contra la burguesía se inicia con su propia existencia. El principio lucha el obrero aislado, después los obreros de una fábrica. Seguidamente, los obreros de todo un ramo productivo local contra el burgués individual, que los explota directamente. Lanzan sus ataques no solo contra las condiciones burguesas de producción, sino contra los mismos instrumentos de trabajo, destruyendo las mercancías de la competencia, destrozando las máquinas e incendiando las fábricas. Tratan de recuperar la situación definitivamente desaparecida del obrero medieval. Durante esta fase de desarrollo, los obreros constituyen una masa extendida ya por todo el país
y desunida por la competencia. La cohesión de las masas obreras no resultaba todavía de su propia unión, sino que es consecuencia de una unión de la burguesía, la cual, para conquistar sus propios objetivos políticos, se ve obligada a movilizar el conjunto del proletariado, cosa que consigue del momento. En esta fase, pues, los proletariados no compiten contra sus enemigos, sino contra los enemigos de sus enemigos, los restos de la monarquía absoluta, los latifundistas, la burguesía no industrial, la pequeña burguesía. De esta forma, toda la iniciativa histórica se concentra en manos de la burguesía. Toda victoria así obtenida es una victoria para la burguesía. Pero resurge una y otra vez, con más fuerza, más firme y poderosa, obligando el reconocimiento en forma de ley de algunos de sus intereses, aprovechando las decisiones en el seno de la burguesía. Un ejemplo ello es la ley de la jornada de 10 horas en Inglaterra. La lucha del proletariado contra la burguesía es, por de pronto, una lucha nacional, aunque lo sea por su forma y no por su contenido. El proletariado de cada país tiene que ajustarse las cuentas, lógicamente, a su propia burguesía. Todos los tipos de sociedad anteriores se basaban, como hemos visto, en el antagonismo entre las clases opresoras y oprimidas. Pero para poder oprimir a una clase es preciso asegurarle las condiciones mínimas que le permitan arrastrar su vida de servidumbre. Gracias por su atención.